8:45. Ya conocemos, señoras y señores, que el Ejecutivo apulía hasta la tarde de esta víspera algunos detalles de la nueva reforma económica que se va a concentrar fundamentalmente en cambios tributarios. Esta ley va a tener un poco más de 50 artículos o cerca de 50 artículos de lo que conocemos a través de la indagación periodística de Evelyn Tapia, redactora del Comercio. Pero a nosotros, como medio de comunicación, nos preocupa, señores invitados, don Jaime Carrera, economistas. Jaime Carrera, queridos economistas, confiables economistas. Fernando Mosquera, gracias por la compañía. Y también el economista Marcos López, asesor, diríamos, fundamental del señor presidente de la República. Los peligros, he escuchado reiteradamente que hay peligros que se ciernen incluso contra la dolarización. A propósito de una minga adversa protagonizada por algunas colectividades camerales, algunas bancadas, algunos bloques legislativos que se preocupan y dicen, tenemos que estar alejados de una gestión impuestera. Esto es lo que suelen decir, es una adjetivización bastante guayaca, impuestera, dicen. Tenemos que estar libres de aquello. Mejor es no asistir a las sesiones o mejor es hacer esto, medidas drásticas que le desapeguen de la responsabilidad política de un cuadro de esa naturaleza. Pero no estamos meditando, señor economista, don Jaime Carrera, que hay momentos en que usted, advierto y noto en su semblante, se pone muy preocupado por lo que puede ocurrir con el formato monetario, con la dolarización. Una dolarización descapitalizada prácticamente puede triturar a la economía ecuatoriana de un momento a otro. Ayer que tuve la oportunidad de compartir un off the record, lo vi extremadamente preocupado. ¿Por qué está preocupado usted de que pueda arribar una instancia de la gravedad de un preámbulo de destrozo de la dolarización a través de que elementos de incertidumbre, a la par de algunos errores conceptuales o de práctica de seguimiento económico o de falta de conciencia de algunos actores, especialmente de los diputados, llamémosles sabiamente diputados improvisados electorales deberían. Un diputado tiene que tener una cultura económica lo suficientemente importante para saber a qué viene a ocupar un escaño en la legislatura ecuatoriana. No viene solo a observar o a escuchar recomendaciones interesadas o odiosidades coyunturales o posiciones políticas que dicen hay que entrarle con todo en contra de esta ley porque con esto se cae el gobierno. Por ejemplo, ese puede ser del colectivo correísta más que seguro. Pero se unen otras bancadas en unos pactos increíbles. No, es que lo que se vio en estos últimos días, yo comenté aquí con los compañeros, no he visto en muchos años. Jaime Carrera, ¿corre riesgos la dolarización o corrió riesgos o sigue corriendo riesgos el formato monetario ecuatoriano? Gracias la invitación, Gonzalo.
Un saludo a la audiencia, Fernando, a Marco, un gusto estar con ellos. Su pregunta, Gonzalo, es muy importante y exige algo de historia, ¿no? Porque es importante hacer algo de historia. Cuando en las décadas de los 80 y 90, después del primer boom petrolero, ¿no?, tuvimos 20 años de ajustes y desajustes de la economía. Déficits fiscales frecuentes, hasta que, agregado a eso, el tema bancario y otros factores hizo colapsar la moneda realmente. La crisis del 99 le puso a la sociedad en una suerte de consenso para adoptar la dolarización, por obligación de la crisis. Y fue relativamente fácil adoptar la dolarización en el 2000, producto de la crisis, donde todos los sectores económicos, políticos, sociales confluyeron en esa dirección. A raíz de eso, se expidieron una ley de responsabilidad fiscal que inducía en dolarización a no gastar más de lo que se tiene. El Banco Central tenía cubiertos sus balances y una serie de contexto económico que hizo Gonzalo, que hizo que entre 2000 y 2006 a la deuda pública, hubo fondos de ahorro, hubo responsabilidades fiscales, la economía creció y se redujo la pobreza. En esos 6 años, Gonzalo, en esos 6 años, son los únicos años, en casi 50, en que hubo superávit fiscal continuado y un orden económico, por la dolarización. Luego, entre los años 2000, 2007, 2008, hasta 2017 prácticamente, se destruyeron todos los fundamentos de la economía y de las responsabilidades fiscales, todos. Y se hizo todo lo contrario para mantener un sistema dolarizado. Más gasto, más deuda, créditos con China, bonos basura, absoluta irresponsabilidad. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Les voy a poner solo una cifra para que quienes nos escuchan midan la magnitud del problema. En 2006, Gonzalo, en 2006, a educación se asignaban 923 millones de dólares. Ahora son más de 5,000, más de 5 veces. En 2006 a salud se asignaban 332 millones de dólares. Ahora 3,000, 10 veces. El PIB en 2006 fue 46.800 millones de dólares. Ahora es 100,000. Más del doble. Lo que quiero decir es que el gasto público y la economía en general creció mucho más. El gasto público creció mucho más de lo que creció la economía. Hay un desbalance increíble entre la evolución del gasto y la economía. Ahora, ¿cuál es el problema, a mi juicio? Pero deje que Marcos López, el principal hacedor, digamos, de estas... no son irregularidades de ninguna manera, Gonzalo, economista López. Gonzalo, perdóneme que le corte, pero solo quiero cerrar esto porque es muy importante. Para mí el núcleo del problema es, cuando adoptamos la dolarización, veníamos de una crisis y la adoptamos, ¿no? Hoy tenemos que recomponer toda la economía, todo el fisco, todos los argumentos sociales, adoptar las exigencias de dolarización viniendo de una bonanza ficticia y adoptar los mecanismos de dolarización luego de que ficticiamente la economía, el Ecuador alcanzó cierto nivel con la deuda y con el petróleo. Ese es un problema muy grave para el Ecuador, muy serio de enfrentar. El cuadrante referencial de los asesores del señor presidente de la República y del Frente Económico del Gobierno, ¿se han puesto a pensar en la gravedad de
a aumentar, aumentar presupuestos en los niveles que acaba de relatar Jaime Carrera, sin ningún, digamos, sustento en el tiempo. ¿Cómo inventaron esas cifras? Al parecer irresponsablemente, o por necesidad, o por contentar al mandatario. No sé, ¿cómo podríamos explicarle esto a la gente, especialmente con el conocimiento que usted tiene de estas materias? Gonzalo, muchísimas gracias por la invitación y buenos días, Fernando, Jaime y a todas las personas que nos escuchan. Bueno, primero una aclaración, yo no soy asesor económico del presidente, soy el delegado del presidente en la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Pero tiene que ser asesor. ¿No? Entonces, usted como delegado no va a llevar cualquier cosa porque es su prestigio profesional, es su conocimiento y su identidad de carácter técnico la que va a primar, digamos, en la confianza y credibilidad que despierte, en este caso, en el Parlamento ecuatoriano. Así es, y por eso en esta área específica en la que ha comentado muy bien Jaime, de lo que se hizo en la década entre el 2007 y el 2017, ¿no? En donde, como bien dice, habían reglas macrofiscales que no permitían que el gasto corriente crezca como le dé la gana al presidente de turno. Habían reglas claras en el manejo de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad, que se llamaba en esa época, que era a través de los 4 sistemas. Eso fue lo que funcionó, a través de los 4 sistemas y una regla de respaldo, porque simplemente poner los 4 sistemas es algo informativo. Eso tiene que complementarse con la regla de respaldo, que es cómo respaldo los depósitos que están en el Banco Central del Ecuador con Reserva Internacional. Eso existía y todo eso se hace una demolición con el Código Orgánico Monetario y Financiero planteado en el 2014. Desde ese punto es que se planteó la ley como se la planteó. ¿Para qué? Porque ¿Pero qué buscaban reconstruir ustedes? El fin último es blindar la dolarización. Ya. Entonces, ¿qué se ponía desde el punto de vista fiscal? Nuevas reglas macrofiscales para manejar el gasto, nuevas reglas para tener en general un presupuesto que sea equilibrado y que esté acorde con las necesidades que tenemos en este momento. ¿Qué proponíamos? Proponíamos nuevamente poner los 4 sistemas en el balance del Banco Central y establecer una regla de respaldo para volver a lo que bien dice Jaime, como vivíamos hasta el 2008 en el Banco Central, pero hasta el 2006 en la economía en general. ¿Qué se proponía? Se proponía que se quite la omnipresencia del ministro de Finanzas en todos lados. Directorio de Banco Central, que hace de Junta Bancaria, que hace de Consejo Nacional de Valores, salía de allí. Salía de los directorios de la banca pública el ministro de Finanzas. De esa omnipresencia que tenía el ministro de Finanzas en esta relación incestuosa que se da en la Junta en estos 10 años, en donde, por ejemplo, en la famosa dación en pago que se hace, la misma Junta le dice cómo valorizar los bonos y la misma Junta dice cómo valorizo las acciones. O sea, se ponen los dos sombreros, se pone la de deudor y de acreedor. Y él dice cómo se valorizan las dos cosas. Esa es una relación incestuosa. Esa relación incestuosa es la que se rompía al decir, aquí hay un directorio del Banco Central, aquí hay una Junta de Política y Regulación Financiera. No es lo mismo la lógica del Banco Central del Ecuador que la lógica del negocio financiero, porque lo de acá es un negocio financiero. Lo de acá es manejar la liquidez del país, que no es un negocio, es una política. Pero si ustedes sobreestiman ingresos, ¿cómo está haciendo precisamente lo contrario a lo que usted está denunciando? Le preguntemos a Fernando Mosquera con su permiso.
Gracias, Gonzalo. Un saludo a toda su amplísima audiencia, a mis colegas de panel, a Jaime, a Marcos, que tengo el gusto de conocerles desde hace algún tiempo. Y si me permite solamente robarme 30 segundos, Gonzalo, de felicitar a todos los economistas que están en el sector público y privado por su día clásico, hoy 21 de noviembre, mire usted. en que hay la sesión solemne. Felicidades, señores economistas. Y como decía Marcos, él es ingeniero Un escenario comercial. complicado, pero felicidades. Gracias. En Chile no hay economistas, hay ingenieros comerciales. Somos prácticamente profesiones muy cercanas, con la especialidad de un ingeniero comercial en la microeconomía y el economista en la macroeconomía. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo quiero hacerme eco de las palabras de Jaime. Luego de los 10, 11 años de coreato, le sucedió a la economía ecuatoriana exactamente cuando una persona depende de las drogas. Se acostumbró al gasto público sin misericordia, se acostumbró a un endeudamiento sin ningún tipo de control y posteriormente malgastó el dinero de una manera que ahora nos toca asumir estas responsabilidades. Por lo tanto, cuando un dependiente ¿Han asumido irresponsabilidades del coreato? es terrible cómo lo dejó destruida la economía el anterior gobierno. Entonces, esa persona que está dependiendo de las drogas, un drogadicto, cuando va donde el médico al que le rehabilite, tiene que rehabilitarle de manera paulatina, porque ese síndrome de abstinencia le puede matar. Y eso es lo que le pasa a la economía ecuatoriana. Estamos acostumbrados al tarjetazo, estamos acostumbrados a vivir financiando un presupuesto con más deuda. Eso no puede, no tiene sostenibilidad financiera. Y solamente me voy a referir a estos 2 últimos años que estamos viviendo, el 2019 que está por terminar y el 2020 que viene. ¿Qué tuvimos en el presupuesto? 34.000 millones de dólares, luego que se bajó 2.000 millones de inversión en el presupuesto general del Estado. De eso apenas teníamos cómo financiar alrededor de 24 o 25 mil millones de dólares. Había un hueco que se le divide en necesidad de financiamiento y lo que no nos presta ya nadie, que era alrededor de 4 o 5 mil millones. Pero vamos aplicando. Allí corre riesgos la dolarización. A eso voy, Gonzalo. Y eso ha tenido que ser trasladado al año 2020. Tenemos un presupuesto de 35.500 millones de dólares y solo podemos financiar 25.500 millones. Tenemos un hueco fiscal de 10.000 millones que supere el 30%. Eso es demencial en cualquier economía. En Europa, con el Banco Central Europeo, a los países les permiten máximo un déficit fiscal del 3%, Gonzalo. Nosotros tenemos aquí 10 veces más. Entonces, alguien tiene que poner en orden y eso es un sacrificio enorme el que tenemos que hacer. Por lo tanto, si nosotros tenemos esta dificultad que podría poner en riesgo la dolarización, porque la dolarización se basa en la liquidez de la economía, tenemos que hacer cosas creativas como prender el motor de la economía, que es el sector externo. Las decisiones gubernamentales tienen que ir a dinamizar el sector productivo para exportación, porque eso viene en divisas, alimenta al sistema financiero. Al haber más divisas en economía, baja la tasa de interés y comienza la reactivación económica, en primer lugar. Y terminan los riesgos contra el formato monetario. Es así, y eso se podría poner en peligro si no hacemos esas cosas. En una economía que esté estancada y está deprimida, lo peor sería aumentar impuestos, pero no nos queda otra salida. Entonces hay que pensar en medidas que podrían ser progresivas. Yo leía recientemente una importante opinión de Washington Herrera, que le había puesto a su título Despacito. Y él decía, podemos... yo no estoy de acuerdo en incrementar el IVA, porque eso deprime más el consumo. Un control de los ritmos. Pero sí podríamos pensar desde el Ejecutivo un incremento muy pequeño mensual para solucionar el problema de la distorsión del costo de los combustibles. Mire, si es que nosotros tuvimos la experiencia en la gasolina súper, que no hubo muchas olas al respecto, la gasolina extra o el diésel también debió ser tomada una decisión gradual.
No que fue, que como decía el señor Isa, que yo ponía $20 en mi tractor y después tenía que al otro día poner 40, no hubieran protestado si ponía 20 y al otro día ponía 21. Ya. Entonces, en algunas cosas es necesario la progresividad, Ya. no ser dramático, posiblemente ahí falló En el gobierno. diseño, ¿por qué falló el gradualismo, economista? Tenga la bondad. ¿Por qué no escogieron esta alternativa de ir de a poco? Bueno, en el tema de combustibles, lo que se busca y lo que se buscó fundamentalmente es un tema de evitar el contrabando, porque por allí hay una gran fuga de recursos hacia Perú y hacia Colombia. Sí. La única forma de evitar el ¿Quiénes son los contrabando... beneficiarios? Bueno, Los beneficiarios. Perdona que le insista, porque beneficiarios es una irresponsabilidad frente a lo que más me preocupa a mí, la sustentación de la dolarización. Así es, mi querido Gonzalo. Si yo supiera el nombre de quiénes son los beneficiarios, porque nadie roba con escritura, ni Claro. nadie contrabandea con escritura. Y Pero yo tienen supiera el nombre profesiones, tienen roles. y no los denunciara, me estaría convirtiendo en cómplice. Pero ¿Usted les conoce? No, yo no les conozco. No les ¿Así off the conozco, record les conoce? no sé los nombres, pero evidentemente uno se ve y se puede notar por la cantidad del consumo de los combustibles en las fronteras o la cantidad de consumo en combustible en ciertos sectores industriales como la pesca, por ejemplo. Entonces usted puede notar, dice, oye, ¿por qué hay estos incrementos? Entonces, Claro. la única forma de contrarrestar el contrabando de un bien transable, es decir, un bien que yo me lo puedo llevar, a diferencia de la educación yo no me la puedo llevar por la frontera. Entonces eso es un bien no transable, pero un bien transable como los combustibles, la única forma de evitar ese contrabando es ponerlo a precios internacionales. Así se desalienta ese contrabando. Y se estaba dispuesto a focalizar los subsidios. Y esa era la intención después de haber dado de baja el decreto 883. Es decir, bueno, ok, ¿quién necesita este tipo de combustible? Pero, en fin, no se dio el tema. Y hoy lo que buscamos son los consensos. ¿Cuál fue el primer disenso que tuvo la Asamblea? Yeah. Señores, este es un proyecto de 404 artículos, 22 materias, no sé cuánto. Sí. Ok, vamos a dar la facilidad. Muy vamos, ampuloso. vamos ¿Por qué le hicieron tan ampuloso? Bueno, a ver, cada uno tiene que cumplir sus roles, ¿verdad? El Ejecutivo nunca se quejó cuando le mandaron un código de comercio de 1.348 artículos, más disposiciones generales, más disposiciones transitorias, más disposiciones derogatorias. 1.348 artículos. Y tenía 30 días el Ejecutivo para aprobarlo o vetarlo. 1.300, o sea, casi 3 veces. Y no es que era una sola materia, porque para analizar en un código de comercio el transporte naviero es una especialidad. Sí, sí. El transporte, Eso como el un ejemplo. transporte de aviación es una especialidad. El transporte de pasajeros es otra especialidad. El transporte Ya. de carga es otra especialidad. Pero tampoco se han Entraba hasta en los contratos financieros ese código. Y cumplimos con lo que dice la Constitución. En 30 días se estableció el tema del veto, lo que había que vetar, porque había cosas absolutamente absurdas. Sin preguntas, economista Carrera. Gonzalo, yo tengo que insistir y creo que todo el Ecuador debería insistir. Primero en una realidad que parece ausente, al menos por las decisiones políticas y de otro género. Estamos en una economía dolarizada. Hay que repetirlo una y mil veces, porque parecería que para muchos sectores, incluso para grandes capas profesionales, parecería que no estamos en una economía dolarizada. Todas las políticas fiscales, económicas y sociales tienen que responder a una economía dolarizada, que es la base de nuestra economía. Los lineamientos básicos
de esos requerimientos de una economía dolarizada están en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Le cito los pilares básicos. El acuerdo. Del acuerdo y de lo que requiere el país. Sí, sí. Superávit fiscal. Un orden en la gestión de las finanzas públicas. ¿Para qué? ¿Para qué autonomía? En términos muy generales. Para que el Banco Central no le preste dinero al Estado Correcto. para seguir desestabilizando las cuentas públicas, para que el Banco Central no use los depósitos de la banca y otros depósitos y contamine la dolarización, debilitando la banca y la gestión fiscal y la economía. 2 pilares. 3, flexibilidad en la economía, flexibilidad laboral, mayor competitividad, mayor productividad. Eso está en el programa con el fondo. Y no es un programa del fondo. Es lo que a fondo necesita el Ecuador. Necesita el Ecuador. Y en esa dirección, lo que necesita el Ecuador en el tema fiscal es, con urgencia, reducir lo más rápido posible el déficit público. Y aquí quiero hacer 2 distinciones. Una cosa es financiar un déficit elevado con créditos irresponsablemente, y otra cosa es reducir el déficit. Y el déficit solo se reduce con más ingresos o con menos gastos. Aquí no hay milagros. Esto no hay milagros de ninguna naturaleza. El Ecuador, Gonzalo, ya no puede. Perdón, ¿y qué se ha hecho en esta coyuntura frente a los 2 desafíos? Entonces aquí le relato otra vez la historia reciente, fresquita. El Ecuador ya no estaba en condiciones de seguir colocando bonos basura a altas tasas de interés. Y en marzo se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un primer paso. Con ese acuerdo han fluido hasta el momento, van a fluir cerca de 4.000 millones de dólares de créditos del FMI y de los multilaterales. Un primer paso. Y con una reflexión adicional para todos. ¿Qué hubiese pasado en el país si esos créditos no fluían? Una interrogante. Luego, a raíz de ese acuerdo, ¿sí?, el gobierno trataba de cumplir con las exigencias del país de reducir el déficit, y para eso se pensaba subir el IVA. Todas las visiones económicas, políticas dijeron no al alza del IVA, ¿no? Luego, para generar ingresos, el gobierno pensó en eliminar los subsidios a los combustibles. ¿Qué pasó en el país? El octubre negro del Ecuador. Negados mayores ingresos. Todo el mundo ha dicho hay que reducir el gasto. El gobierno en algo avanzado en la reducción del gasto. Es muy difícil reducir el gasto. Hay que hacer más, porque el total del gasto público, más del 80% es gasto corriente. Y el 90% del gasto está en policía, en Fuerzas Armadas, en salud, en seguridad sociales, en intereses de la deuda y en gobiernos seccionales. Imposible de recortarlas. Muy difícil de recortar. Se puede hacer bastante todavía, pero es muy difícil. Entonces, el país estaba bloqueado. No impuestos, no reducción de subsidios, dificultades en reducir el gasto. Y viene esta otra ley, este otro proyecto, que acaba el domingo de rechazar la Asamblea. La consecuencia inmediata de esta, ¿cuál es? Ayer, riesgo país, 1.346 puntos. 1.346 puntos. ¿Cuánto estuvo para que compare el oyente? Antes de eso, alrededor de 800 y algo más. 800 algo más. Si el Ecuador quiere acceder a los mercados en este momento, tasas de interés 14, 15%, imposible. Entonces, para no quedarnos en la relación de esto, ¿qué tiene que hacer el Ecuador en el futuro para cambiar las expectativas? Uno,
el proyecto que está nuevamente mandando el Ejecutivo a la Asamblea, que piensa recaudar 500 millones de dólares. Algo es, pero todavía está muy lejos Sí. de reducir ese déficit. Pero ya es un paso que puede cambiar las expectativas. 2, revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, inevitablemente. Y yo creo que eso se va a lograr. 2 factores que pueden cambiar las expectativas y disminuir un poco. Lo tercero será, Gonzalo, evitar de cualquier manera en el año próximo volver a colocar bonos basura. Pero cuando le abrazó al señor presidente, la señora también presidenta del Fondo Monetario, yo me dije a mí mismo con enorme pragmatismo que buena nota, le cayó bien nuestro jefe de Estado, se cayeron bien, pero el presidente economista tenía que tener un discurso importante, trascendente para plantearle un pedido, como este, por ejemplo. Vea, economista, revisemos, señora presidenta del FMI, revisemos nuestros compromisos adquiridos, pero que usted ve que van a ser imposibles de cumplirlos. ¿Por qué no funcionó esa asesoría para que culmine Fernando Mosquera? A ver, primero tenemos que terminar con el tema de la ley tributaria que se está presentando al Congreso. Hay un comunicado oficial del Fondo Monetario Internacional, del vocero del Fondo Monetario Internacional, en el que dice que sigue apoyando al Ecuador, y ese seguir apoyando al Ecuador es una declaración hecha después de todo lo que ha sucedido en el Ecuador. Por lo tanto, que hay que conversar con el Fondo Monetario Internacional, hay que conversarlo. O sea, lo peor que uno puede hacer es esconderse ante una realidad. O sea, hay que salir y conversar exactamente la realidad. Ahora, una cosa, Gonzalo, yo creo que en el Ecuador tenemos una muy mala costumbre, y es pensar que el Ecuador termina en la puerta de nuestras empresas. Es pensar que el Ecuador termina en la puerta de Eso nuestras está bien casas. dicho. Así concebimos. Si en mi casa estoy bien, el Ecuador está bien. Así es. Si mi empresa está bien, el Ecuador Así está es. bien. Si hay una cosa contra los camaroneros, los bananeros se callan. Si hay después, cuando les toca a ellos, entonces ahí reclaman. Si los florícolas tienen problemas, los bananeros y los camaroneros se callan. Entonces, señores, si están en un solo Pero sector, entonces, que es el ¿por sector qué esa exportador? atomización? ¿No es ausencia de liderazgo gubernamental? ¿Por qué? Porque ¿Que nos yo ordene creo a todos? No, yo creo que es hora, Gonzalo, de parafrasear lo que dijo John Kennedy en su momento. No preguntes qué puede hacer el país por ti. Es la hora de que preguntemos qué podemos hacer nosotros por el país. Todos estamos de acuerdo en que necesitamos un gran acuerdo, siempre y cuando empiece por el de al frente. En el momento en que me toca a mí el acuerdo, entonces ya allí no me gusta. O sea, tenemos un déficit fiscal, bien lo ha dicho Jaime. No, o sea, mientras tengamos un déficit fiscal, para poder mantener la economía, hay que meterle más deuda. O sea, no hay forma. Si quieren sostener el déficit, nada les gusta. Por el lado de los ingresos, no les gusta que suban los impuestos. Por el lado del gasto, no les gusta que se quiten los subsidios. Por el lado del gasto, no les gusta que se despida a la gente, porque eso es un problema social. Entonces, ¿qué nos gusta? Vayan y vendan todas las empresas que están allí. Bueno, yo le invito al genio que dijo eso. Que piensa que monetizar es fácil. Que hay que monetizar y eso es rapidito. ¿No? Yo lo invito a que gerencie cualquiera de las empresas que se van a monetizar, que no tienen estados financieros, ¿no? Yo quisiera que él venga y ponga en orden pues esas empresas para poder llegar a tener estados financieros y luego sobre esos estados financieros una opinión limpia, no una opinión calificada en la que el auditor se abstiene. No, una opinión limpia de un auditor externo, diga, estas cifras son las correctas. Allí entonces se puede monetizar una empresa, allí se puede entrar a concesionar, cuando sé lo que tengo, cuando sé en dónde estoy, cuando sé en dónde estoy pisando. Esto no es cuestión de decir, todo mundo se queda en el qué. Hay que monetizar.
Ahora sí, señor, venga, siéntese. ¿Pero cómo? Venga, siéntese y dígame cómo. Y haga. Y haga. O sea, desde afuera, desde las gradas, uno insulta al jugador. Ponle el pase, dice, ya, pero si al fondo está solito. Claro, a los 40 minutos del segundo tiempo, cuando ya no tiene piernas, quiere que ponga un pase de 40 metros. Fernando Mosquera, ¿así está la cosa? El problema grave de la economía este momento es su deuda pública. Legalmente, más de 53,000 millones de dólares. Con facilidad petrolera, 60,000 millones de dólares. Y con contingentes, 70,000 millones de dólares. Eso es lo que tiene que afrontar. Eso le traslada al presupuesto un costo para este año que termina de 11,000 millones de dólares solamente para pagar capital e intereses. Y en el próximo año, 9,000 millones de dólares. Si usted le suma a lo que gastamos en el sector público, es demencial. Cuando comenzó Correa, en el año 2006-2007, habían 350,000 funcionarios públicos que consumían 3,500 millones de dólares en el presupuesto del Estado. Hoy superan los 750,000 y se consumen 9,600 millones de dólares. Es decir, subió en número de empleados el doble, pero en gasto el triple. Eso, si usted le suma al pago de deuda externa, de cada $3 del presupuesto, 2 usamos en pagar deuda y en pagar empleados. El resto queda con 10,000 millones de dólares que no hay de dónde encontrar el financiamiento, porque es necesario un financiamiento de entre 5 y 6,000 millones de dólares y va a quedar un déficit más o menos de la misma cantidad. Entonces, mire, lo que decían los caballeros que me acompañan, nadie quiere pagar la factura. Si es que comienzan las reformas, pero que comiencen por los otros. La gente tiene toda la razón de decir, ¿por qué van a cargar al pueblo lo que se robaron? Y dicen, recuperen el dinero. No es fácil. Y en eso sí nos debe el actual gobierno mayor insistencia en varios bancos de inversión internacional que nos pueden identificar dónde está la plata y comenzar los trámites como lo hizo Perú. Entonces, en eso sí hay que hacer. Por lo tanto, de un 100, ¿cuánto recuperó Perú por esa vía? Por esa vía recuperó... Contratando una empresa internacional. Sí, alrededor de 1,000 millones de dólares ha recuperado Perú y todavía hay otras cosas que están en proceso. Entonces, miren, sí creo yo que debemos aunar esfuerzos porque el tema es delicado y por lo tanto todos tenemos que contribuir. El presidente de la República simbólicamente ha dado una muestra de renunciar a su pago por vicepresidente. Claro que es un efecto de demostración, pero necesariamente hay diputados que defienden que se sigan manteniendo plazas de altos funcionarios, de sueldo de 6,000-7,000 dólares, que ahí está lo gordo. Porque si bien el ministro ha dicho que ya no hay cómo recortar, porque el 80% son profesores, médicos, enfermeras y policías, pero también hay estos asesores que están muy cómodos con semejante remuneración. Claro, y tienen un partido político. No, pero tienen ahora 2 partidos políticos. Serán asesores de otra función, no de la Alianza País y, no. Y Revolución Ciudadana. Son distintos. Pero hay que ver, Gonzalo, también el sector público se ha puesto, y eso ojalá resulte una contribución aceptando el descuento de los gastos personales, en tanto en cuanto sean enfermedades catastróficas. Pero ¿cuántos ganan más de 10,000 dólares al mes aquí en el país? Muy poca gente. Pero también dicen, no, eso no me toque. ¿Qué se debió hacer desde el punto de vista fiscal? Ampliar el porcentaje del impuesto a la renta de esos altos sueldos, pues era más fácil para no encontrar esa respuesta negativa de que nadie quiere pagar la factura. Entonces, sí creo yo, lo que decía Marcos. Tiene toda la razón y lo que decía también Jaime. La solución del problema comienza cuando no me toquen mis intereses. Y por lo tanto, eso no se puede hacer así. Y la situación es cierta, la situación es peligrosa y creo yo que en este acuerdo con el fondo ya estuvieron una importante misión a renegociar y a conversar que lastimosamente tal vez se falló en la forma de hacerlo. No se difundió adecuadamente. Hoy el ministro lo está haciendo, reuniéndose con diferentes bancadas para poder aprovechar lo que sí hay consenso. Y creo yo que eso ayudará. Ahora,
políticamente al Fondo Monetario le conviene ayudar al Ecuador. No va a dejarle que se hunda, porque también presenta una posición política contraria Una a los, alternativa claro, distinta. a los que nos gobernaron Claro. y han destruido Latinoamérica. Claro. Entonces, para el Fondo Monetario, si a Argentina Nosotros le prestó somos 50.000 millones un de referente dólares muy útil. y sigue con el problema, Nosotros somos un somos muy referente. útiles. Al Ecuador, 10.000 millones de dólares realmente es muy poco para el mercado internacional. ¿Qué dirá este momento el señor presidente Marcos? A ver, yo sí quisiera dejar un mensaje muy claro de algo que estamos totalmente convencidos, es que la dolarización es lo mejor que le pudo haber pasado al país en su momento y es lo mejor que nos sigue pasando en este Pero la momento. preservemos. Estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para blindar esa dolarización. Ese era el primer objetivo del Código Orgánico Monetario y Financiero, que en su momento será presentado recogiendo todas las inquietudes que hay sobre ese Código Orgánico Monetario y Financiero, lo mismo sobre el Código de Planificación de Finanzas Públicas, recogiendo todas las inquietudes que hay sobre ese tema. Se presentará en su momento con la finalidad de romper esta primera barrera de que son demasiadas cosas al mismo tiempo, pero vamos a ir buscando soluciones. La dolarización en el Ecuador no está en peligro en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué no está en peligro? Porque tratamos de cuidar, aunque nos acusen de ser banqueros, y en lo personal a mí me han acusado de ser banquero, de que yo defiendo a los banqueros. Vean, señores, hemos visto al sector bananero irse completo con la cigatoca negra. Se fue completo el sector bananero y la economía no colapsó. Sufrió, sí, pero no colapsó. Hemos visto al sector camaronero con la mancha blanca irse completo y la economía sufrió, pero no colapsó. Hemos visto en el año 95, la moneda. En el año 95 irse toda la costa con el niño. Se fue banano, se fue camarón, se fue toda la red vial de la costa, la red vial de la Sierra Central. Costó más de 15% del PIB el niño del 95 y la economía no colapsó. ¿Por qué? Ahora le voy a contar otra cosa. En el año 99, cuando se abusó del sector monetario y del sector financiero, bastaron 2 semanas para que el país colapse. Por eso se cuida el sector financiero, porque es el único sector que en el momento en que colapsa, se lleva la economía. Es el único sector que colapsa y se lleva la economía. Y eso es lo que estamos haciendo, cuidando ese sector, teniendo mejores, eso es lo que hemos planteado en el Código Orgánico Monetario y Financiero. Señores, déjenos seguir las mejores prácticas internacionales para tener mejor regulación, para tener mejor control, hacer que la banca... Pero no adueñándose del Banco Central. A ver, nadie se quiere adueñar del Banco Central. ¿Por qué? Porque hoy el ministro de Finanzas está adueñado del Banco Central. Hoy, con la actual junta. Pero con una junta donde van 5 personas independientes nominadas por el presidente y se aceptó que sean nombradas por la Asamblea, entonces pero es lo ya mismo no hay que ese sean tema. panas del señor presidente, es un manejo del presidente. A ver, esto no Todo es cuestión, extremo es malo de mi modesta a ver, experiencia. A ver, no es cuestión de ser pana o no ser pana del presidente. Mandar es ser pana. Mientras sea un amigo mío, Claro. el día en que me pida que yo cometa un delito, ese día deja de ser mi amigo, pues. Correcto. ¿No? Entonces, un amigo no me va a mandar a cometer delitos. Y yo, si creo que mi amigo me manda a cometer delitos, entonces aquí lo que pasa es que hay una falsa concepción de la lealtad, ¿no? Claro. Cuando uno le cuida de que Claro. no le roben, qué leal que es mi amigo. Pero cuando me dice, oye, ayúdame a robar,
y yo le digo yo soy leal a mis principios y no te voy a ayudar, entonces me dicen qué desleal que eres. Esa no es la forma de ver la lealtad y esa no es la forma de ver la independencia. Y yo demostré lo que es ser independiente durante 2 años con el presidente Correa. Usted Fui tiene un el minuto único miembro por del el directorio. tiempo, Jaime Carrera. Sí, yo, ¿Su reflexión sería? no, mi reflexión es que en el sistema dolarizado que tenemos en el futuro, todas las políticas económicas, fiscales, sociales, de diverso género, tienen que enmarcarse en un modelo económico compatible con la dolarización, que no es otra cosa, que crecer en dolarización, equilibrio fiscal y atender a los sectores sociales en dolarización, y en dolarización exportar más y atraer inversiones. Pero esta readaptación de la bonanza a la escasez en dolarización, Gonzalo, va a llevar tiempo en el país. Va a llevar tiempo de adaptación de todos los factores en este nuevo modelo. Lo que hay que cuidar en el futuro, Gonzalo, es que como esto va a exigir el sacrificio de todos y en varios años, ese sacrificio, esa paciencia de la sociedad no sea vencida por los afanes populistas que destruyen las economías. Si tenemos claro eso en el país, seguramente vamos a tener otro país, ¿no? Buscando la verdad. Con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente.